Dijeron que Taloska sería inhabitable durante más de una hora sin equipo especializado. Estaban equivocados. La teniente Varela llevaba allí 72 horas, la mayoría de ellas miserables, y el único recurso que le quedaba era el sarcasmo. Su armadura estaba agrietada a lo largo de la placa del muslo. La unidad de comunicación se había derretido hasta convertirse en un bulto silbante sobre su hombro, y su rifle de plasma ahora era un palo de metal sin filo, bueno para pinchar insectos o a ella misma si se aburría demasiado. Ella yacía medio enterrada bajo los restos de un esquife de transporte, con llamas crepitando cerca y el cielo encima una mancha borrosa de cenizas y relámpagos. Y aún así, lo peor eran sus orejas. Sus orejas largas y delgadas estaban quemadas en las puntas. Chamuscado. Sin cicatrices de batalla, sin enfrentamiento heroico, solo orejas quemadas estúpidamente porque su casco se había salido en medio del choque como si tuviera objetivos personales. Varela escupió una bocanada de polvo y murmuró: «Perfecto. Un ataúd de metal en llamas y un daño capilar humillante. Así empiezan las leyendas». Excepto que no había nadie alrededor para escucharla, a menos que el universo mismo se estuviera riendo, lo que honestamente probablemente era así. Estaba a medio camino entre la derrota y una siesta terriblemente mala cuando una figura emergió a través del humo ascendente. Una silueta demasiado sólida, demasiado estúpidamente erguida para ser una de sus compañeras de escuadrón. Definitivamente no es un chal. No hay glifos brillantes, ni armadura orgánica, solo placas oscuras y voluminosas parcheadas con diferentes aleaciones, como si el hombre hubiera perdido 3 guerras y saqueado los cadáveres. Él no caminó. Caminaba con dificultad, con una mano presionada contra su costado, donde la sangre roja manaba constantemente. Humano. Definitivamente humano. Por medio segundo, Vireella pensó que estaba alucinando. Entonces reconoció la forma de su mandíbula, la postura torcida, la manera absurda en que sostenía lo que parecía un generador de escudo medio roto como un deflector improvisado. Había visto bocetos de él y oído historias de Varung, el humano que una vez convenció a un señor de la guerra de Rosac para que se rindiera usando nada más que bocadillos y filosofía existencial. El que desactivó un dreadnought con un dron minero y un cubo de cangrejos de neón. El que siempre aparecía en los peores lugares posibles, hacía lo imposible y se iba antes de que alguien pudiera preguntarle si tenía licencia. Pero ella nunca pensó que realmente lo conocería. Se agachó junto a ella, examinó su pierna e hizo una mueca. «Uf, esto no debería haber sido así. Estoy consciente», gimió ella. «Además, está sangrando mucho». «Sí, pero tiene estilo. El rojo está en esta temporada», parpadeó, aturdida. «No eres real», susurró. «Eres una leyenda», ofreció una débil sonrisa. «Sí, bueno, las leyendas no suelen cojear ni oler tan mal». Él deslizó un brazo bajo sus hombros, levantándola con el cuidado de alguien que había hecho esto cientos de veces y lo había odiado cada una de ellas. Sus piernas gritaban. Ella también lo hizo. Probablemente más fuerte de lo necesario, pero el drama parecía apropiado. «Déjame morir aquí con dignidad», susurró. «No se puede hacer», dijo. «Tengo una cuota que llenar. Rescates heroicos por trimestre fiscal, ya sabe». A pesar de sí misma, se rió entre dientes y luego maldijo el movimiento cuando el dolor explotó en sus costillas. Murmuró algo sobre alienígenas frágiles y tarifas sindicales para evacuaciones en el campo de batalla mientras la llevaba a través del corredor roto de acero retorcido y mamparos destrozados. Cada paso que daba iba acompañado de un gruñido, un tropiezo o un insulto cada vez más creativo dirigido al terreno. En un momento dado, amenazó con demandar a una piedra por agresión intencional. El aire fuera de los restos era peor. La atmósfera de Talosque estaba densa, llena de cenizas y niebla ácida. Los pulmones de Varela protestaron, pero el humano tenía algo. Le acercó a la boca un viejo rebreater. «Probablemente sea estéril», dijo. «Si no, bueno, tus pulmones se tomarán unas divertidas vacaciones».
De alguna manera funcionó. Su respiración se tranquilizó, aunque sus pensamientos no. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Ella había crecido escuchando cuentos antes de dormir sobre el humano sin título y sin miedo que convertía la guerra en confusión y el caos en risa. Y sin embargo, allí estaba, cojeando, sangrando, divagando entre máquinas expendedoras y de verdad. Un repentino crujido de energía partió el aire sobre ellos. Un avión no tripulado de patrulla pasó rápidamente con los sensores encendidos. El humano se puso a cubierto instantáneamente, arrastrándola con él hacia la sombra de un puesto derrumbado. Él no respiraba. Ella tampoco. Cuando el dron pasó, exhaló y susurró: «Mantengamos esto entre nosotros. No queremos que el comité de leyendas se ponga celoso». Ella trató de mantener una cara seria. Ella falló. Él le sonrió a pesar de la sangre en sus labios y la suciedad en su cara. «¿Cuál es tu nombre de todos modos?» «Varela. Teniente. Un placer conocerle. Teniente Varela». «Estoy bien. No importa. Elige algo genial, pero el fantasma ya fue tomado». «Estás loco. Solo los días laborables». Y así, el mito humano la llevó al horizonte en ruinas de Talos K, dejando atrás humo, confusión y una leyenda que ella ya no creía que estuviera hecha de sueños. Llegaron al refugio justo cuando el segundo sol se ponía detrás de la cresta corroída de Talos K, proyectando largas sombras violetas a través de las costillas oxidadas de una estación de hidroprocesamiento abandonada. La estructura crujió con el recuerdo de siglos mejores. Las tuberías silbaban perezosamente, expulsando gas cálido al aire como si el propio planeta suspirara de agotamiento. Varela se desplomó en un rincón con tanta gracia como una bolsa de cervos averiados. Su pierna palpitaba, sus orejas se movían involuntariamente con cada gemido metálico a su alrededor. Y su salvador, que todavía se negaba a dar su nombre, inspeccionaba cuidadosamente la terminal destrozada como si fuera a escupir un milagro. «¿Crees que esa cosa todavía funciona?», ella preguntó con la esperanza de que él dijera que no para poder descansar. «Define obras», dijo. «Si lo golpeo con el codo podría explotar». «Eso cuenta como salida, ¿verdad?». Ella entrecerró los ojos. «¿Todos los humanos son así de raros o me tocó el modelo de lujo?». Él mostró una sonrisa torcida. «Oh, tienes la oferta especial de retiro de fábrica. Se incluyen fallos, errores y heroísmo ocasional». Un panel chispeó detrás de él, seguido por una cómicamente pequeña bocanada de humo. Él se quedó inexpresivo. «¿Ver? Te lo dije». A pesar del dolor que le subía por la columna, Varela se rió entre dientes, pero al instante se arrepintió. «Deja de hacerme reír. Me duele en lugares que no sabía que podían doler. Esa es simplemente la experiencia humana», dijo, dejando su herramienta improvisada. «Dolor y malas decisiones, generalmente en ese orden». Él se acercó y se agachó junto a ella. «Miremos esa pierna nuevamente». Ella se preparó, pero él fue amable, y frustrantemente amable. Sus dedos estaban callosos, pero eran precisos, como si esta no fuera la primera extremidad alienígena con la que había tratado. «Dislocado», murmuró, atando una tira de su propia manga alrededor de la rodilla. «Fracturado aquí. Tienes suerte». «Oh, qué suerte tengo». «Sí, aunque podría haber sido tu cabeza. Con orejas así, quizás simplemente rebotes». Ella entrecerró los ojos. «Cuidadoso. Estos oídos pueden oír el sarcasmo a 20 kilómetros. Entonces estás escuchando música ahora mismo». Terminó de atar el vendaje y se recostó, exhalando entre los dientes. La tenue luz iluminó las líneas alrededor de sus ojos. Demasiado profundo para alguien de su edad. «Has visto mucho», dijo en voz baja. Él no la miró. «Visto, esquivado, explotado, tropezado». «Sí, la guerra es un gran agente de viajes. Simplemente no puedes elegir el destino». Hubo un momento de quietud entre ellos, llenado solo por el goteo rítmico de la condensación y el ruido distante de los escombros en movimiento.
Así que ella dijo al fin, «No me vas a decir tu nombre». Él se apoyó en una tubería, con los brazos cruzados tras la cabeza. «¿De verdad quieres saberlo?». Ella asintió. Él respiró hondo y luego dijo con total seriedad, «Soy el Capitán Pantalones Galácticos». Ella lo miró fijamente. «Segundo nombre, Peligro, pero solo los fines de semana». «Eres lo peor», murmuró. «Y aún así, sigues vivo». ¿Coincidencia? La risa volvió a sonar, inesperada, pero bienvenida. Entonces, un temblor sordo se extendió bajo él, haciendo vibrar tornillos sueltos y levantando una fina nube de polvo. Se puso de pie al instante, escudriñando las sombras. Ese no era el planeta. Eso fue movimiento. La mirada de Varela se dirigió hacia la entrada. Más drones. Sacó un dispositivo de su cinturón, una improvisación que parecía mitad escáner, mitad tostadora, y estudió su pantalla parpadeante. Algo grande a 200 metros de distancia. Ella se movió, con un dolor que le recorrió la pierna. Si es hostil, dijo, fingiremos ser rocas muy convincentes. Frunció el ceño. Las rocas no hablan. Exactamente. Así que déjame hablar a mí. Los pasos se hicieron más fuertes. Golpe sordo. Golpe sordo. Rasguño. Mecánico. No era un chal. No era humano. Se agachó cerca de la puerta, preparando una pequeña granada de pulso que zumbaba en su palma como un insecto nervioso. Dime cuando ves algo con más piernas que modales. Pero la criatura que apareció no era monstruosa. Era un caminante de reconocimiento, carroñero y modificado. Su asiento de piloto estaba ocupado por algo con forma de barril de chicle y armadura. Carroñero Jaxiano. Varela. Susurró. El humano parpadeó. Espera, eso que lleva montado en el pecho es una unidad expendedora. En efecto, lo fue. El caminante se quedó paralizado como si los hubiera notado al mismo tiempo. Hubo una larga pausa. El piloto agitó una de sus extremidades rechonchas. El humano bajó su granada. Creo que estamos a salvo. Nos van a ofrecer un refrigerio. Salió, levantó ambas manos y dijo en perfecto dialecto jaxiano, «Oye, ¿tienes chocolate sintético?». El piloto respondió con un gorjeo y expulsó un pequeño paquete cuadrado. Lo atrapó en el aire, se giró hacia Varela y le sonrió. «Acabo de negociar la paz con Candy. ¿Aún crees que soy un mito?». Ella se recostó, exhausta y asombrada. «Número, eres algo peor». «¿Qué es eso?». «Un desastre con Encantó». Él desenvolvió el caramelo, se lo entregó y dijo con un guiño, «De nada». Y por primera vez desde que empezó la guerra, mordió algo dulce mientras el mundo a su alrededor no intentaba matarla, aunque fuera solo por un momento. El carroñero jaxiano se alejó lentamente entre el polvo, con su unidad expendedora todavía chirriando silenciosamente mientras desaparecía entre las columnas derrumbadas de la estación de procesamiento. Varela masticó el último trozo de chocolate sintético con sospecha. Sabía a victoria y a cera para muebles. Ella no había decidido cuál era más fuerte. A su lado, el humano estaba desmantelando un panel de servicio oxidado con el tipo de calma que solo viene cuando uno está mortalmente cansado o es patológicamente curioso. Posiblemente ambos. Había instalado un enlace eléctrico improvisado desde el núcleo de emergencia de la estación hasta una consola que funcionaba a medias. Las chispas bailaban como luciérnagas alrededor de sus hombros. «Cuidado», dijo, mirando los arcos de luz. «Estás a una chispa de desarrollar nuevos órganos». Él no levantó la mirada. «Ese es el sueño. Un riñón más y por fin podré jugar al póker galáctico sin sudar». Ella inclinó la cabeza y sus largas orejas se movieron con incredulidad. «Tienes una idea muy extraña de los sueños. Los sueños extraños son los únicos que vale la pena tener». La consola chisporroteó, parpadeó y luego se estabilizó con un zumbido bajo. Se enderezó,
limpiándose la grasa en la mejilla y pareció triunfante por un momento. Aquí está. Conexión a la red de retransmisión de largo alcance. Veamos si alguien en este cuadrante aún revisa sus mensajes. Se deslizó en la silla del operador con el dramático aire de un hombre que finge que no está casi completamente oxidada. Sus dedos volaron sobre la interfaz, eludiendo los protocolos de seguridad con facilidad. La pantalla pulsó en azul y líneas de escritura alienígena se desplazaron hacia arriba. Glifos de Saol distorsionados pero reconocibles. Virella parpadeó. ¿Cómo lees a? Una vez salí con un lingüista. Bueno, técnicamente secuestraron a uno, pero en la tercera semana fue consensuado. Ni siquiera sé qué hacer con esa frase. Enmarcalo, ponlo en una taza. Ella se acercó cojeando, curiosa, para fastidiarse a sí misma. La interfaz mostró registros de movimiento, firmas de calor, gráficos de consumo de energía y una señal, débil pero activa, que pulsaba desde la cadena montañosa al norte de su ubicación. Él le dio un golpecito. Allí hay una torre de repetición, abandonada, tal vez, pero si podemos alcanzarla, puedo enviar un mensaje más fuerte. Varela se cruzó de brazos. ¿Y qué tipo de mensaje piensas enviar? Una llamada para recoger. Tengo amigos. ¿Tienes amigos? Resulta chocante, lo sé, pero a algunas personas les gusta el caos a propósito. Ella estudió la ubicación de la señal. Era una distancia de al menos 3 o 4 clics por un terreno expuesto. Su pierna ya se rebelaba ante el pensamiento. Él debió haber notado su vacilación. Tenemos tiempo. Descansa. Yo hago retoques. ¿Y con qué exactamente vas a trastear? Señaló los restos destrozados del chasis de un dron apoyado contra la pared. ¿Que vas a construir algo a partir de esa dama? Una vez construí una máquina de café con una bobina de plasma y una oración. Confía en mí. Fiel a su palabra, se puso a trabajar. Varela observaba desde un banco oxidado mientras recogía piezas, fundía cables, murmuraba maldiciones y de alguna manera lograba crear un trineo flotante vagamente funcional con un elevador repulsor tan viejo que resoplaba cada vez que se activaba. Ella no estaba segura de si debía impresionarse o preocuparse. Al anochecer lo declaró terminado. El trineo zumbó levemente cuando lo pateó para ponerlo en marcha. Flotó temblorosamente, como si no estuviera convencido de su propia existencia. Suba a bordo, teniente, dijo con orgullo. Ella entrecerró los ojos. ¿Estás seguro de que esto no explotará en el momento en que me siente? 80% seguro. ¿Y los otros 20? Valor de comedia. A pesar de ella misma, siguió subiendo. El trineo se tambaleó, pero luego se estabilizó bajo su peso. Se apartó de la pared y subió al trineo junto a ella. Volvió a hundirse bajo su peso, gruñó como un animal cansado, luego se elevó unos centímetros y flotó hacia adelante. Esto se va a desmoronar, dijo. Solo si le ponemos un nombre optimista, respondió. Digamos que es un éxito garantizado. Eso debería asegurar el desastre. Cabalgaron en silencio durante un rato, mientras el viento se levantaba a su alrededor en lentos remolinos de ceniza y arena. La estación desapareció detrás de ellos como un fantasma que se desvanece en sus propios recuerdos. Varela miró de reojo. ¿Por qué lo haces? ¿Hacerlo? Salvar a la gente. Arriesga tu cuello por extraños, especialmente cuando ni siquiera eres parte de una facción. Se quedó en silencio por un momento. El trineo zumbaba debajo de ellos. La vieja tecnología tarareaba como una canción antigua. Porque nadie más lo hace, dijo finalmente. Y alguien debería hacerlo. Simple. No hay heroísmo en su voz. Sin grandeza. Solo un hecho dicho por un hombre que ya lo había decidido hacía mucho tiempo. Varela no respondió. Ella simplemente se inclinó ligeramente hacia atrás y dejó que el silencio se prolongara. Y por primera vez en años, no se sintió completamente sola. No en este mundo roto. No con él. Más adelante se alzaban las montañas.
El cielo se llenó de relámpagos distantes. Y detrás de ellos, algo había comenzado a seguirlos. El trineo llegó a la mitad del camino hacia las montañas antes de dejar de existir por completo. Con un último y heroico suspiro, chisporroteó, tosió una bocanada de humo naranja y se desplomó con toda la gracia de una criatura marina herida sobre el suelo cubierto de cenizas. Varela se inclinó ligeramente hacia adelante, pero su compañero humano la atrapó del brazo justo a tiempo. Ella miró fijamente el humeante destrozo. «Ese es tu gran invento». Acarició cariñosamente los restos. «Oye, duró más que la mayoría de mis relaciones. A eso le llamo una victoria». Ahora estaban a 2 clics de la torre de retransmisión, y la tierra entre ellos y su objetivo era una extensión frágil y fracturada de lava endurecida, salpicada con las costillas rotas de maquinaria antigua. Enormes restos esqueléticos de robots mineros sobresalían de la roca, algunos todavía se movían reflexivamente como si estuvieran embrujados por una vieja programación. Por encima del cielo, agitado por nubes de tormenta grabadas en silicio, se alzaban destellos eléctricos que trazaban arcos lentos y perezosos en el horizonte, como garabatos celestiales. Caminar no era lo ideal. A Varela le dolía la pierna en señal de protesta. Sus costillas todavía palpitaban con cada respiración. Y las botas que usaba, de uso militar estándar, no estaban hechas para ser cómodas. Ella siguió moviéndose de todos modos. Él también lo hizo. Ya no hablaba mucho. De vez en cuando murmuraba algo en voz baja. Quejas, cálculos, algún que otro golpe a su difunto trineo volador. Pero sus ojos estaban siempre escaneando, siempre rastreando el paisaje detrás de ellos. «Algo nos está siguiendo», dijo finalmente, confirmando lo que sus oídos susurraban desde la mañana. «Lo sé», respondió ella. Él la miró arqueando una ceja. «Y no ibas a mencionar eso porque intentarías coquetear con ello», sonrió. «Depende de cuántas extremidades tenga». El chiste no funcionó. La tensión debajo de ella era demasiado espesa. Al mediodía, el calor que irradiaba la piedra negra era insoportable. La piel de Varela debajo de su armadura se sentía hirviendo. Sus orejas se crisparon, secas y calientes. El paso del humano se hizo más lento y ella notó una ligera dificultad en su paso. Una cojera que no tenía el día anterior. Ella se detuvo. «Siéntate», ordenó. «Estoy bien. Estás cojeando». «Cojeo con estilo». «Estás sangrando otra vez». Él miró hacia abajo. El costado de su camisa estaba oscuro con sangre fresca. Él lo miró con los ojos entrecerrados. «Bueno, eso es de mala educación». Ella se dejó caer de rodillas junto a él y sacó un botiquín de su mochila. Su rostro se arrugó con un fingido horror. «Teniente, ¿está tratando de seducirme con primeros auxilios en el campo de batalla?» Callarse la boca. El sangrado no era tan grave como parecía, pero era profundo. Vieja herida reabierta por el movimiento. Ella roció la espuma de garra sintética, la selló con un parche de nanop y le dirigió una mirada que lo desafió a hacer otra broma. Él sabiamente permaneció en silencio. «Sigue haciendo esto», murmuró mientras guardaba al niño. «¿Qué?» Abordar el peligro, ponerse nervioso, sonreír como si lo hicieras por diversión. Se encogió de hombros. «Tal vez lo soy». Ella lo miró, realmente lo miró, y vio la fatiga enterrada detrás de su sonrisa. No solo físico. Era el agotamiento de alguien que había estado salvando a demasiadas personas durante demasiado tiempo. «No eres una máquina», dijo. Él resopló. «No se lo digas a las máquinas expendedoras. Todavía creen que soy uno de ellos». Reanudaron la caminata. El silencio entre ellos ahora es más cálido. Compartido, no pesado. Cuando finalmente apareció la torre de transmisión, parecía el fósil de un dios muerto hacía mucho tiempo. Su antena, con forma de columna, perforaba el cielo, ennegrecido por las tormentas, con enredaderas de cables corroídos colgando como correas.
La puerta en su base estaba medio enterrada bajo los escombros. A medida que se acercaban, el escáner de señales en la muñeca del humano comenzó a pulsar más rápido. «Estamos cerca», dijo. «Si aún tiene un núcleo activo, puedo enviar un pulso comprimido. Podría detectarse en 1 o 2 días. 1 día o 2». Ella repitió. «Dijiste que tenías amigos». «Sí. Son malos para la puntualidad». Llegaron a la puerta, la despejaron con esfuerzo y entraron en el interior. Resonante. La cámara principal de la torre estaba llena de paneles huecos inactivos, equipo destrozado y el esqueleto de un técnico aún desplomado sobre su consola. El humano ofreció un saludo rápido. «Gracias por dejar las luces encendidas, amigo». Se movió rápido, lleno de energía, manos volando, cables retorcidos, voces murmurando. Varela observó cómo sus dedos conocían esta tecnología alienígena como si fuera algo natural. Como si lo hubiera hecho 100 veces en 100 lugares. La energía regresó con un repentino y dramático golpe. Las luces parpadearon. Un panel se alzó de la consola central brillando con el azul familiar de la red galáctica. «Ahora», dijo, escribiendo rápidamente. «Solo tengo que elegir el tono adecuado. Algo urgente pero no de pánico, heroico pero humilde, sereno pero sincero. O simplemente podría decir, ayuda», sonrió. «¿Dónde está la chispa en eso?» Afuera, el viento. Había cambiado. Un gruñido largo y bajo resonó entre las rocas, más cerca que antes. Varela se puso rígido. «Creo que nuestra sombra sigue con nosotros». «Bien», dijo, sin dejar de escribir. «Empiezo a extrañarlo cuando hay silencio». Se acercó a la rendija de la ventana, con la mano apoyada en su arma. «Quizás sea hora de que finalmente me digas quién eres realmente», dijo. Detrás de ella, él pulsó la última tecla y envió la señal. «Soy quien envía una llamada de rescate», dijo, «y luego lucha contra los monstruos mientras la esperamos». Afuera, algo chirrió, suspiró. «Por supuesto que sí». El chirrido resonó a través de las costillas rotas de la torre, un sonido que no era propio del cielo abierto ni del aire respirable. Vibró por la columna de Varela como estática a través de un implante nervioso mal calibrado. Se apartó de la rendija, con el arma desenfundada y configurada para quemar pulsos. El arma zumbaba suavemente en su mano, reconfortante aunque totalmente inadecuado. El humano no se inmutó. Se quedó de pie junto a la consola, con una mano aún apoyada en el panel de transmisión y la otra tirando de un fragmento de metal de un dron destrozado cercano. Sus ojos se posaron en ella, luego en la puerta. «¿Cuánto crees que mide?», preguntó. «Demasiado alto y furioso», escuchó ella. Otro chillido, ahora más bajo, más cerca. Podía oír el rítmico golpe sordo de las enormes extremidades aplastando la piedra. «Sí», dijo ella, definitivamente enfadada. Él le lanzó una batería de repuesto de su cinturón. «Refuerzo por si la diplomacia no funciona». «¿Diplomacia? Tengo algo para picar». Casi sonrió, pero el instante pasó veloz como una sombra. Un destello de movimiento afuera. ¿La criatura? No, la cosa se movía como un concepto roto de biología. 8 extremidades, pero ninguna simétrica. Piel blindada. Una cabeza que latía con señales de calor como el núcleo de un reactor embutido en un cráneo. No era originaria de Talus K. No de ningún lugar, si su instinto no le fallaba. Diseñada, hibridada, el tipo de cosa que se cultiva en cubas durante una guerra, y luego se olvida una vez que se firman los tratados y todos fingen que las pesadillas no necesitan equipos de limpieza. «Nunca he visto nada igual», susurró. «Entonces probablemente sea de uno de los lugares donde he estado», dijo él, acercándose a ella, ahora armado con una carabina de pulsos que parecía medio masticada por la historia. La bestia llegó a la torre, olfateando, escaneando. No tenía ojos visibles, pero su cabeza giraba con una precisión espeluznante.
Al exhalar, el aire se deformó. El marco de la puerta vibró. Varela revisó la carga de su arma. No podemos luchar contra eso. No tenemos por qué ganar, dijo. Solo sobrevivir hasta que aparezcan mis amigos. ¿Tus amigos puntuales? Llegan tarde como es debido. Es la moda. La bestia rugió de nuevo y se abalanzó, estampando todo su peso contra la puerta principal de la torre. El metal chirrió. Los paneles se agrietaron. Llovió polvo desde arriba mientras las vigas de soporte crujían con el impacto. El humano se giró hacia ella. ¿Puedes moverte? Define moverte. Lo suficientemente rápido como para que no te coman. Apenas. Perfecto. Tenemos un plan. Esto parece un plan terrible. Es mi especialidad. Corrió hacia el otro lado de la cámara, abriendo de una patada una escotilla de mantenimiento medio enterrada. El túnel más allá era estrecho, oscuro y lleno de ominosos zumbidos. La torre se sacudió de nuevo. Otro golpe de la bestia. Ella lo siguió, apretando los dientes, con el dolor atravesándole la pierna mientras se agachaba y entraba en el pasadizo. Tras ellos, la entrada principal de la torre finalmente cedió. El rugido de la criatura llenó el espacio como un torrente de furia. El túnel serpenteaba hacia abajo, hacia niveles más antiguos, prefabricados. Durante la primera fase de colonización de Talos K, mucho antes de las guerras, las paredes estaban grabadas con señales de advertencia descoloridas, algunas en idiomas que ninguno de los dos reconocía. No pensé que las cosas pudieran empeorar, murmuró. Bienvenida a vivir conmigo, dijo. Llegaron a un cruce donde el túnel se bifurcaba. Se detuvo, la miró y le entregó una bengala. ¿Separarse? Ella dudó. Si no, será demasiado lento, dijo. Cubrimos más terreno. Tú gira hacia el norte hasta el conjunto de antenas exterior. Yo me dirigiré al núcleo refrigerante. Si esta cosa nos persigue por olor o calor, quizá pueda engañarla. Asintió. Y si no cae en la trampa, entonces saldré espectacular en la leyenda. Quiso discutir, pero algo en el fuego de sus ojos la detuvo. No era un plan desesperado. Era un plan que él ya había usado antes. Ann sobrevivió. Tomó la bengala y se detuvo. ¿Cómo te llamas? Él parpadeó. Quizás necesite algo para maldecir si esto sale mal, dijo. Esbozó una sonrisa torcida. Te lo diré cuando sobrevivamos. Luego giró y desapareció por el túnel derecho. Varela tomó el izquierdo. El aire se volvió más frío. Los sistemas salvajes volvieron a la vida a su paso. Algunos aún intentaban realizar tareas de mantenimiento, otros solo reproducían fragmentos de diagnósticos de larga data. Una terminal se iluminó con un protocolo de saludo con Chal antes de apagarse de nuevo. Sobre ella, el techo vibró. La criatura la seguía. Se movió más rápido, esquivando tuberías derrumbadas y trepando por el suelo de malla enredada. Le gritaban las piernas. Le ardían los pulmones. Entonces llegó a la sala de retransmisión de la antena. Colocó la bengala en la pared, su brillante resplandor azul proyectando largas sombras, y activó la baliza de emergencia. Una luz cobró vida. Su corazón latió con fuerza tras ella. Algo rugió de nuevo. Se giró, arma en alto. Pero no era la criatura. Era su gente. 3 guerreros tímidos con armadura de explorador, con los ojos abiertos, las armas desenvainadas, mirándola no a ella, sino más allá de ella, a la bestia que se estrellaba por el pasillo. Y junto a ellos, su abuela. Varela se quedó boquiabierta. ¿Qué eres?, dijo la anciana, abriéndose paso a empujones. Indícanos que hay que matar. Varela apenas tuvo tiempo de procesar la repentina aparición de su abuela antes de que la torre se sacudiera de nuevo, esta vez con más fuerza. La bestia había encontrado el camino al complejo y no se tomaba las intrusiones a la ligera. El sonido de sus garras raspando contra el metal era como si el universo mismo se estuviera desgarrando. Su abuela, sin embargo,
No parecía preocupada. En todo caso, parecía ligeramente divertida. Su armadura era vieja, cubierta de arañazos y abolladuras. Sin embargo, se movía con la seguridad de quien ha sobrevivido a innumerables tormentas. Creí haberte enseñado que no debes lanzarte de cabeza al peligro, dijo la anciana, con la voz entrecortada en un murmullo de desaprobación. Pero entonces sus ojos se posaron en el humano que había emergido de las sombras, respirando con dificultad, todavía agarrando su carabina de pulso como si fuera un salvavidas. —¿Es este? —preguntó su abuela, entrecerrando los ojos con esa mirada cómplice que solo un anciano podía poseer. El humano que había estado jugando tranquilamente con un nuevo dispositivo que encontró y levantó la vista al oír la pregunta. —Depende. ¿Soy yo quien salvará a tu nieta o quien hará que todos mueran? —Ambas —dijo la abuela de Biela secamente, con la mirada fija en el hombre. Esperaba un poco más de dignidad en mi vejez, pero parece que el universo tiene otros planes. Varela suspiró, frotándose la frente. Abuela, tenemos una criatura pisándonos los talones. No es momento para recordar. Su abuela desestimó el comentario con un gesto casual y luego centró su atención en la enorme puerta que ya había comenzado a derrumbarse bajo el peso del implacable ataque de la criatura. Podemos hablar de estrategia mientras matamos a esa cosa, dijo Varela, colocando su rifle de pulso en una posición más cómoda. Estoy de acuerdo, dijo el humano con una sonrisa. Pero primero tenemos que decidir quién se lleva la gloria. Me gusta ser el héroe. Me conformo con estar vivo, murmuró Varela. La bestia rugió de nuevo, más fuerte, más cerca. Se estaba volviendo impaciente. Podemos discutir sobre la gloria después, dijo su abuela, ya acercándose al panel de control. Necesitamos que se activen las unidades de refrigeración, o no tendremos suficiente energía para mantener este edificio en pie el tiempo suficiente para escapar. El humano parpadeó, con una expresión indescifrable por una fracción de segundo. Refrigeración. Este lugar se está cayendo a pedazos. ¿Y quieres que arregle el sistema de refrigeración? Su abuela le dedicó una sonrisa mordaz. Sí, y lo harás rápido. ¿Verdad? Lo haré rápido si dejas de pedirme lo imposible, murmuró, dirigiéndose ya a un pasillo tras la consola principal. Varela y su abuela intercambiaron una mirada. A pesar de la urgencia, había algo extrañamente reconfortante en la situación. Incluso cuando el caos amenazaba con derrumbarlo todo a su alrededor, se sentía como en casa. Como el aroma familiar de viejas máquinas de guerra y el zumbido constante de la determinación SA. Su abuela no perdió más tiempo. Fue directa al armero y empezó a sacar varias herramientas y armas, comprobando su peso con la facilidad que da la práctica. Unos momentos después, le entregó un rifle de plasma modificado a Varela. No ha sido el trabajo más limpio que he hecho en mi vida, dijo, pero por ahora aguantará. Terminemos con esto de una vez. La pesada puerta se cerró bajo otro golpe de la criatura. La bestia no iba a esperar a que terminaran sus preparativos. Con un brusco asentimiento, Varela se dirigió hacia la puerta, seguida de cerca por su abuela. El humano ya estaba en lo profundo de la sala de refrigeración, murmurando para sí mismo sobre cables y atajos. Se escuchó un clic, seguido de un silbido. Las luces parpadearon una vez más, pero el aire se volvió más frío, ya sea por el sistema de enfriamiento o simplemente por la gran cantidad de tensión que se acumulaba en la habitación. Varela no estaba seguro de que estuvieran listos. La puerta se abrió de golpe con una última fuerza explosiva haciendo volar trozos de metal. La criatura, aquello que solo habían vislumbrado, era enorme. Su piel brillaba a la luz, una mezcla de lo orgánico y lo mecánico, casi como si hubiera sido ensamblada en algún laboratorio oscuro. Sus 8 patas chasquearon como huesos al romperse. Sus mandíbulas dentadas y chasqueantes eran del tamaño de pequeñas lunas. Fue una pesadilla hecha realidad. Varela apuntó y su rifle zumbaba con la carga. Ella disparó. La explosión de energía golpeó a la criatura de lleno en el costado,
pero ésta apenas se inmutó. En lugar de eso, gritó, un sonido que sacudió el aire, enviando vibraciones a través de todos los huesos de la torre. Bueno, eso no es lo que quería, dijo el humano, apareciendo en la puerta detrás de ellos, cubierto de grasa y sudor. Pero está enojada, así que ahí está, sonrió su abuela. Bien. Démosle más razones para estar enfadado. Ella levantó su arma y el aire a su alrededor zumbó con poder. La enorme forma de la criatura se tambaleó hacia adelante, pero estaban listos. Varela disparó de nuevo, sus disparos controlados, calculados, cada uno encontrando un punto vulnerable a lo largo de la piel de la criatura. Fue duro, pero no invencible. Y justo cuando Varela pensó que podrían tener una oportunidad, el humano, sonriendo como si hubiera ganado una apuesta, saltó hacia adelante con un cable electrificado enrollado alrededor de su brazo, golpeándolo contra el vientre expuesto de la criatura. Su espasmo volvió a chirriar y el suelo tembló. Varela apretó los dientes y disparó un último tiro a su corazón. Esta vez, la bestia se desplomó con un último rugido gutural que sacudió las paredes. La criatura permaneció inmóvil. Varela exhaló lentamente, con la respiración entrecortada. Su abuela asintió como si hubiera sabido desde el principio que ganarían esta pelea. No estuvo tan mal, dijo el humano, sacándose las manos como si acabara de lidiar con un inconveniente menor. Ahora, podemos finalmente hablar de ese sándwich. Varela no pudo evitar reír y luego hizo una mueca. Ahora no, murmuró. Después de que salgamos de aquí con vida. Su abuela también se rió entre dientes y sus ojos brillaron. Sí, después. Por ahora, creo que todos merecemos un poco de paz. Pero aún no hemos terminado. Bien, dijo el humano, secándose el sudor de la frente. Próxima parada, la supervivencia. Y con esto se prepararon para lo que vino después. El aire era tenue, frío y estaba lleno de olor a ozono y polvo. El cuerpo de la criatura yacía desplomado en un montón en la base de la torre, sus partes mecánicas se movían débilmente tras el asalto final. Virella se quedó de pie junto a él, con el rifle de pulso todavía en la mano, su cuerpo dolorido por la batalla, pero su mente extrañamente tranquila. El peso de la supervivencia era pesado, pero ahora se sentía diferente. Había estado en innumerables batallas, pero en este equipo heterogéneo de aliados improbables, se sentía como si fuera la primera vez que realmente estaba luchando por algo, no solo contra lo inevitable. El humano, cubierto de mugre y sudor, ya se dirigía al sistema de refrigeración, medio discutiendo con la anciana sobre algo que había manipulado, algo que podría darles unas cuantas horas más. Él estaba de espaldas, pero ella aún podía ver la facilidad en sus pasos ahora. La forma en la que se comportaba, como si ya no fuera solo un mito. Él era real, imperfecto, defectuoso, pero muy real. Mientras tanto, su abuela se había trasladado al centro de control y ya estaba escribiendo en la consola, generando una señal de comunicación de largo alcance. El polvo se había asentado y el aire en la habitación ya no parecía que fuera a sofocarlos. La bestia estaba muerta. El peligro inmediato pasó, pero aún quedaban preguntas por responder. ¿Pediste refuerzos? Virella preguntó con voz ronca. Por supuesto que sí, dijo su abuela sin levantar la vista de la consola. ¿Crees que estoy aquí para divertirme? Bueno, nos rescataste con un estilo ridículo, dijo la humana, lanzando una herramienta al otro lado de la habitación y sonriéndole a Varela con sorna. Creo que al menos puedo intentar igualar ese nivel de ridiculez. Ella le devolvió la sonrisa con sorna, a pesar suyo. Eres imposible. Cierto, pero también estoy viva, y eso es algo que vale la pena celebrar. Varela no pudo evitar reír. La tensión finalmente se desvaneció. Su abuela los miró de reojo, pero no hizo ningún comentario. En cambio, volvió a la consola, una serie de números desplazándose rápidamente por la pantalla. Señales activadas, dijo su abuela, con la voz ahora más suave, más reflexiva. Pronto recibiremos ayuda,
pero no la suficiente para cambiar las cosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Virella, acercándose. El peso del momento la oprimía, y no supo si era el agotamiento o algo más lo que hacía que las palabras fueran más pesadas. Su abuela se giró, encontrando su mirada. La guerra sigue ahí fuera. No se detiene porque mates a un monstruo o hagas un aliado. Es más grande que eso. Pero has aprendido algo valioso. Algo más valioso que cualquier cosa que pudiera haberte enseñado en la vida. Varela frunció el ceño. ¿Y eso qué es? Esperanza, dijo simplemente su abuela. Lo has visto en los lugares más inesperados y lo has encontrado donde nadie más se molestó en buscar. Así es como seguimos adelante. Varela respiró profundamente mientras su mente procesaba la verdad de las palabras de su abuela. No fue solo la adrenalina de la batalla. No fue la emoción de la victoria. Fue la gente que la rodeaba y su resiliencia. El humano que para ella no había sido más que un rumor, un nombre en las historias, ahora estaba junto a ella, vivo, todavía luchando. Supongo que esa es la lección, dijo el humano como si hubiera leído sus pensamientos, con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. La esperanza no es solo para las leyendas. También es para gente real. Ella lo miró. Realmente se veía bien esta vez. Ya no es un mito. Ya no soy un extraño. Él era igual que ella. Intentando, luchando, pero de alguna manera logrando sobrevivir. Y en ese momento, las paredes de su mundo se sintieron un poco menos sofocantes. Una serie de pitidos rompieron el silencio y su abuela volvió a mirar la consola, tamborileando rápidamente con los dedos. Bueno, parece que nuestros amigos finalmente han decidido aparecer. Virella se tomó un momento para adaptarse, para respirar. ¿Quiénes son? Su abuela se giró y una sonrisa maliciosa se dibujó en las comisuras de sus labios. Gente que me debe algunos favores, gimió el humano. ¿Qué te pasa, Sa? Y tus extrañas redes de amigos. No puedo seguir el ritmo. No son amigos, dijo la abuela de Varela con una sonrisa. Son solo personas que no quieren vernos volar por los aires otra vez. Las palabras de su abuela fueron un último golpe a la tensa quietud de los últimos días. Pero cuando la consola se encendió y la señal se aclaró, se hizo evidente. Aún no estaban fuera de peligro, pero tampoco estaban solos. Varela dio un paso adelante, dejando finalmente que todo el peso se asentara. Se sintió más fuerte y más arraigada de una manera que nunca antes se había sentido. Fuera lo que fuese que sucediera después, ya fuera el comienzo de una nueva guerra o los últimos restos de una de la que no podían escapar, ella estaba preparada para ello y ya no estaba luchando sola. Los humanos le dieron una ligera palmada en la espalda, sonriendo ampliamente. Ahora que ya hemos salido oficialmente de la muerte inminente, ¿quieres tomar algo o tal vez, ya sabes, pensar cómo vamos a permanecer vivos hasta el final de este desastre? Varela sonrió, sintiendo una calidez asentarse en su pecho. Quizás después de encontrar un médico. Estoy bastante seguro de que mi pierna va a presentar una demanda pronto. Es justo, dijo el humano con una sonrisa. Pero bueno, al menos tendremos una buena historia que contar, ¿no? Y por primera vez desde que comenzó la batalla, Varela se dio cuenta de que tenía razón. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Ella no estaba sola. Y por primera vez, no tenía miedo de lo desconocido. La señal volvió a brillar y afuera llegaron las primeras señales de su rescate, cortando el cielo crepuscular. Por ahora al menos estaban a salvo.